Sí. Ah, bueno, bueno. No, porque sí, me pedía una contraseña que entrando por el link no debería, pero bueno, ya estamos acá. Este, hoy íbamos a... Bueno, no sé si vieron el material que les subí de prueba. ¿Vieron Sí, algo de eso? Sí, Algo. señora. No, quería preguntarle si había alguna duda, porque si bien son pocos artículos, es un tema importante. Bueno, hoy vamos a hablar sobre interpretación de los contratos. Si bien el código nuevo, digamos, el nuevo código, tiene solamente 2 artículos en la parte general sobre prueba, que son el 1019 y 1020. En realidad, como habíamos dicho en otra oportunidad, hubo una comercialización del derecho privado. Entonces se tomaron muchas de las pautas que existían en el Código de Comercio derogado. ¿Y por qué por qué en el Código Civil derogado no había demasiadas pautas de interpretación? Salvo, bueno, incluso el 1198 fue incluido después de la reforma de la 17711. O sea que eh, reenviaba de alguna forma al Código de Comercio. Y es sencillo, digamos, la respuesta es sencilla, y es porque el Código de Comercio se había sancionado con anterioridad. Entonces, todas las pautas de interpretación estaban en el Código de Comercio, al que remitía, lógicamente, el Código Civil. Con este nuevo código tenemos herramientas, pero aparte de estos 2 artículos, digamos, en la parte general, tenemos 2 herramientas importantísimas que son los artículos 8 y 9 del mismo código, en donde hace referencia expresa, para empezar, a la buena fe y el abuso del derecho. Yo siempre estoy con el código a mano. Principio de buena fe, artículo 9. Ese es el digamos, la primer pauta, y la pone, digamos, en un lugar que atraviesa toda la legislación. La ley no ampara también el ejercicio 10, el artículo 10, el abuso del derecho. Además de eso, tenemos en este código nuevo toda una sección dedicada a derecho del consumidor. Es decir, que se complementa con la Ley de Derecho del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. También ahí surgen normas de interpretación. Por ejemplo, en el artículo 3, en donde en la tablita, no sé si la pudieron bajar, que les mandé, se habla que en caso de interpretaciones erróneas, modifica, digamos, que la nueva ley del 2008 perfecciona un poco, digamos, la ley 24240. Y se habla de que en caso de que hubiera alguna cláusula ambigua o compleja, digamos, siempre se va a aplicar el principio más beneficioso para el consumidor. También creo que como pilar dentro del derecho de consumo en la ley 24240 está el artículo 37 de la ley 24240 y la modificatoria y el artículo 38. Estos artículos yo les propondría que lo sepan de memoria, no de memoria simplemente repitiendo
digamos, porque son tan importantes que aún en lo previsto en el Código Civil y Comercial para los contratos de consumo, no llega tampoco a tener la amplitud que tiene el artículo 37, que habla de cláusulas abusivas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Están, bueno, cuando quieran hacer alguna pregunta o interactuar, no tengo ningún inconveniente. Quiere decir entonces que el contrato se interpreta primero, o sea, ¿quién debe interpretar el contrato? Lo debe interpretar, primero tienen que interpretarlo las partes, lógicamente. Una vez que las partes no han llegado a un acuerdo sobre alguna cláusula o los alcances de alguna cláusula, incluso si se ha celebrado o no el contrato, o poca luz acá, si se ha celebrado o no el contrato, lógicamente lo va a interpretar el juez. Pero los primeros destinatarios para interpretar el contrato son las partes. Y acá, como dije, hubo una comercialización del derecho privado. ¿Por qué? Porque todo tiende primero a la simplificación, al sentido común. Las cláusulas se van a tomar, digamos, como un todo. Esto es importante. Las cláusulas de un contrato nacen como, supongamos, un contrato de locación de inmuebles. La cláusula precio, la cláusula obligaciones de las partes, prohibición de la sublocación. El contrato es un todo. Un todo significa un sistema. Es decir, que si yo no digo si el precio es de 15.000, estoy entendiendo que porque es un contrato de locación, estoy hablando de 15.000 pesos mensuales. Porque las prestaciones, ¿sí?, en un contrato de locación de inmuebles son mensuales. Entonces, esto de ver a un contrato como sistema nos va a ayudar muchísimo a interpretar aquellas cláusulas oscuras, digamos, con respecto a las que están clarísimas. En cuanto al sistema literal, por eso a veces insisto en que la única forma de tener lenguaje jurídico y de nosotros que tenemos que escribir, además de hablar, es leyendo el código, leyendo textos, es incorporar las palabras correctas. Entonces, bueno, el legislador lógicamente acá también adoptó una postura y dice, si hubiere alguna diferencia o alguna palabra o frase que no se pudiera interpretar correctamente, o que una de las partes la interpreta de una forma y otra de otra, se estará el sentido vulgar de la palabra. ¿Qué significa el sentido vulgar de la palabra? El que usa la gente a diario, ¿sí? Eso, Sentido común. salvo... ¿Cómo? El sentido común vendría a ser. Mira, no te diría el sentido común, porque dentro del mismo lugar se utilizan términos que son que se han impuesto por los usos y costumbres. Entiendo cuando digo las partes, son las partes contratantes, y podemos hablar de un contrato entre presentes. Cuando yo te digo, por ejemplo, vos, bueno, que era muy común, lógicamente, en el derecho comercial. Si las partes no pactaron el precio, pactarán el precio de plaza. ¿Qué entendés vos por eso? Vos no sos economista, yo tampoco.
¿qué significaría para vos el precio de plaza? Lógicamente no el de la plaza de la esquina, ¿eh? No, el que rige en el tráfico comercial en ese momento determinado para ese producto. Claro, y fíjate vos, ahora sí usa el sentido común. El que rige en el precio del lugar en donde que se ha celebrado el contrato o en el lugar donde ha de cumplirse el contrato. ¿Qué opinás? El de la celebración, dice el artículo, por el orden de prelación, creo, ¿no? El de celebración del contrato. En el lugar de la celebración del contrato, exactamente. Ahora, cuando los que están contratando son profesionales, entonces ya se va a aplicar no se va a aplicar el sentido vulgar, se va a aplicar el sentido técnico de la palabra. Entonces aquí estamos hablando de contratos paritarios. Ya salimos de la órbita, digamos, del artículo 37. Si dos especialistas en informática hablan de que uno contrata el sistema informático que sea compatible con el sistema que tiene actualmente, ¿sí? Los dos están sabiendo exactamente qué significa sistema. Y que sea compatible también. Entonces, cuando los que contratan son profesionales, las palabras se van a utilizar en el término técnico. De hecho, si bien no tiene muy buena prensa, cada vez se utiliza más. Muchos contratos que tienen particularidades técnicas, al final tienen un glosario, justamente para que donde dice ganado mayor se entienda que es vaca o caballo y no cabra, porque hay una definición de lo que es ganado mayor y ganado menor. Pero por las dudas dicen, donde dice vaca o donde dice ganado mayor, quiere decir vaca, porque estamos contratando sobre vacas, ¿sí? Y así, incluso, me ha sucedido, si bien no estoy hablando de los contratos, porque el tema de la interpretación también atraviesa todo el sistema jurídico. En algunas demandas, que son muy técnicas, a veces me ha dado muy buen resultado poner un glosario como parte, como anexo 1, como parte integrante de la demanda. Un ejemplo concreto, verás, y que está en este momento en el juzgado federal, es el tema de un submarino. Hubo que estudiar mucho, hubo que rodearse de técnicos, pero si había tantos términos, las órdenes de guerra no se llamaban órdenes de guerra, se llamaban OPOR. Entonces yo digo, bueno, el Estado Mayor Conjunto tenía, y en toda la documental, digamos, se hablaba de una forma que si vos no explicabas en un glosario, no lo podía entender ni el juez ni el secretario. Entonces, a veces, tener un buen glosario en un contrato te evita muchas de estas, la necesidad justamente de interpretar. Vélez Sarsfield, acá estoy repitiendo lo mismo. La explicación, bueno, para darle un significado, un nombre a esta interpretación literal, se llamaría literal o filológica, ¿sí? Y era lo que había puesto en lo que estaba en el artículo 217 del Código de Comercio. Las palabras de los contratos y convenciones pueden entenderse en el sentido
que se les asignen en lenguaje común, aunque el obligado pretenda que las ha entendido. Lógicamente, con esta excepción que yo les he dicho, ¿no? Cuando los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato o las prácticas establecidas asignan a las palabras un significado propio, o, y acá lo aclara, cuando se trata de palabras científicas, ¿sí? El mismo término se produce con los símbolos. Es decir, que si en una subasta levantar la mano es levantar una oferta, lógicamente que si bien se discute si la subasta es un contrato, no es un contrato, de hecho no es un contrato, es un acto jurisdiccional, pero de todas maneras es un ejemplo de cómo si los usos y costumbres admiten una cierta práctica para darle un significado jurídico, nadie va a discutir que porque en una subasta alguien levantó la mano, eso no significa levantar la oferta. En el Código Civil y Comercial habla de medios de prueba. El código anterior hablaba de medios de prueba y de modos probatorios en el artículo 1190 al 1194. Y la verdad que mejoró este código la manera, digamos, cómo encarar esta situación, porque le deja a los códigos de procedimiento provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de manejar cuáles son de qué manera se introducen en el proceso los medios de prueba. En cambio, en el Código Civil, por ejemplo, se enunciaban escritura pública en el inciso A del 1190, instrumentos particulares y no particulares. Creo que de este tema dio una clase muy buena Damián, sobre instrumentos particulares o privados. ¿La recuerdan? ¿La vieron? ¿O está todavía oculta para alumnos? Bueno, lógicamente que en la técnica legislativa, en este caso, utilizada en el nuevo código, para no repetir todo lo que se decía en el Código Civil sobre acto jurídico y después repetirlo en la parte general de contratos, directamente se hace una remisión al acto jurídico. ¿Qué significa un acto jurídico? ¿Qué significa un acto público? Un instrumento público, perdón, y un instrumento privado. Y ahí se divide privado entre firmado y no firmado por las partes. Si estoy repitiendo algo que ya dijo Damián, avísenme. Porque acá entran a tallar las nuevas tecnologías como prueba de la celebración de un contrato. Y aquí es donde tenemos que tener imaginación y sentido común también. Porque si bien en un principio esto de la prueba, este tema de la prueba ha tenido una larga tradición histórica, empezando, digamos, por Roma, en donde se utilizaban mecanismos, digamos, para poder probar que un contrato se había realizado, las formalidades eran imprescindibles. Con el derecho canónico pasó a tener relevancia o preponderancia la prueba testimonial. Si no, Dios te iba a castigar. ¿Viste? Si hoy pensamos en cuál es la prueba más depreciada para poder probar un contrato, y es la prueba testimonial, sola. Ahora, la prueba testimonial más un principio de prueba por escrito, más algún mecanismo que nos
permita darnos cuenta que hubo principio de ejecución, lógicamente que el contrato va a poder probarse. Voy a apagar el celular. Bajé el tono, por lo menos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la ley 29.031, la ley de locaciones urbanas, que ahora está incluida en el Código Civil Comercial, la locación de inmuebles, por ejemplo, debe ser hecho por escrito. Requiere una formalidad por escrito y exige una formalidad para que tenga validez el contrato o para que pueda ser probado. En principio, no lo requiere ad solemnitatem, lo requiere para la prueba. Y repite, de alguna forma, la fórmula que tenía el Código Civil cuando habla de principio de prueba por escrito, principio de ejecución del contrato. Es decir, si yo estoy celebrando, o si ustedes están celebrando un contrato de locación de inmuebles y no se hizo por escrito, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podrían probar que no son ocupas, ahora que está tan de moda esto de ocupar propiedades que están vacías, sino que son locatarios cuando el contrato no se celebró por escrito? ¿Alguna idea? Hice un pago y tengo un recibo del pago el que recibo, le hice. Claro, porque hice un pago, el pago es un hecho. Es decir, que si la ley dice que debe ser ella por escrito, fíjate vos que si solamente pudiera ser probada por testigos, te conseguís 3 o 4 personas conocidas y te dicen, no, sí, ella alquiló. Pero vos tenés esto, que es un recibo. Y el recibo es justamente una de las documentos o instrumentos típicos, ¿sí?, en el contrato de locación, que se llama del principio de prueba por escrito. Porque el código mismo lo dice. ¿Qué es principio de prueba? Aquí se dice principio de prueba instrumental, en vez de poner por escrito, cambió una palabra. En el último párrafo del 1020. Es cualquier instrumento que emane de la otra parte, ¿sí?, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. El recibo es fundamental. Ahora, fíjense ustedes que es una práctica habitual en el caso de ciudades universitarias como esta, o La Plata, por ejemplo, y con esta modificación de la ley de la ley de alquileres, que eleva el plazo mínimo de la locación a 3 años, es muy común que cuando un estudiante empiece a estudiar se le haga un comodato en vez de una locación, de un contrato de locación. ¿Por qué? Porque el comodato no tiene un plazo mínimo. Porque el comodato está hecho en favor de quién. El comodato es el préstamo de uso. Yo te presto mi casa porque me tengo que ir, tengo una casita en la costa y tengo temor justamente de que me lo ocupen, y vos querés escribir un libro, querés estudiar tranquila, y yo te la presto. Y me tenés que devolver después de un determinado tiempo la misma cosa, gratuitamente. Es un contrato gratuito, que puede generar o no después, bueno, algunos gastos, pero en principio el carácter, ustedes saben, de onerosidad o gratuidad se da al principio, ¿cierto? ¿Con qué intención lo hicieron?
por eso yo te lo presto. Entonces, el comodato, en principio, está hecho en beneficio del comodatario. ¿Sí? Y ustedes, bueno, por eso no va a haber recibo, es un contrato gratuito. Y muchas veces se disfraza un contrato de locación para que el estudiante o la estudiante se vayan en diciembre, porque puede ser requerido con un plazo prudencial, porque lógicamente que de enero a marzo puede alquilarlo al triple, lógicamente, de lo que ustedes le están pagando. Eso es muy común. Porque la fecha la pone el comodante, digamos, ¿no? La fecha que tiene que ¿Cómo? entregar la propiedad. La fecha que le tiene que entregar la propiedad del Pero puede comodatario, no tener fecha, puede no tener fecha. Además hay dos excepciones. La fecha la pone el comodante, pero puede no poner fecha, porque se fue a España a probar suerte y no está seguro si se va a quedar un mes o 2 o 3, ¿sí? O se va a quedar a vivir allá y en cuyo caso tomará otra decisión. Pero si requiriera en forma urgente por alguna necesidad, puede acortar ese plazo, justamente porque estuvo hecho en favor del otro, del comodatario, ¿sí? Para no sorprenderlo, y que esté de un día en 10 días. Mira, dentro de 10 días estoy volviendo de España, ¿sabes qué? Andate. Tiene que ser un plazo prudencial. ¿Mm? De todas maneras, esto del principio de prueba por escrito lo tienen que tener muy presente, porque está hablando de contratos en donde la ley habla que tienen que tener cierta formalidad. No está hablando de aquellos contratos que la ley requiere cierta formalidad bajo nulidad absoluta, como lo serían la donación de inmuebles o bienes registrables o el contrato de renta vitalicia, que tienen que ser hechos sí o sí por escritura pública. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el criterio, digamos, que tiene el código? Primero dijimos el criterio de la literalidad. Después dijimos el criterio de la contextualidad, ¿no es cierto? El contrato debe ser interpretado ante cláusulas oscuras, una en virtud de las otras. Otro criterio es el del pacta sunt servanda, es decir, los contratos sean hechos para ser cumplidos. Si existe la posibilidad de darle vida a ese contrato o de quitársela, en principio se va a optar por una interpretación que el contrato se cumpla. Con respecto las palabras, las costumbres, el significado de las palabras, pues está. También, esto es importante. Cuando hablamos del artículo 37 y 38 y 39 de la ley 24.240 y del artículo 3 que también habla de interpretación, no se olviden, y de las normas de interpretación sobre derecho de consumo, sobre contratos de consumo que están en el código en la parte general de contratos también habla de cláusulas con contenido, de contratos con contenido predispuesto, fuera, digamos, del sistema estatutario de defensa del consumidor. O sea que puede haber contratos paritarios, ¿sí?, en donde también haya cláusulas abusivas. Esto de las cláusulas con contenido los contratos con contenido predispuesto tiene mala prensa, porque se prestan para las cláusulas abusivas, lo cual no quiere decir que no tenga sus ventajas.
Recuerden cuando hablamos sobre la conexión íntima que existe entre la economía y el derecho. En el derecho anglosajón lo tienen muy claro esto, y nosotros, lógicamente, vamos incorporando, hay como una membrana en donde se filtran conceptos, aunque no tengan el mismo nombre. Cuando yo tengo un comercio en donde voy a celebrar todos los contratos que voy a celebrar, porque tengo una agencia de autos, por ejemplo, con las mismas condiciones, ¿qué voy a hacer? Primero voy a contratar un estudio jurídico o un abogado y le voy a decir, mira, haceme un contrato tipo, porque tengo 2 empleados y negociar cada uno de los contratos me lleva tiempo. Es lo que se llama costo de transacción. Por un lado, se achican los costos de transacción. Esa es la parte buena de los contratos con contenido predispuesto. Por eso, cuando hablamos de qué características tienen, y es que las cláusulas no pueden ser discutidas y han sido incluidas por el no predisponente. Pero no dice el código, ni lo decía antes, ni lo dice tampoco las soluciones de defensa del consumidor, que han sido incluidas por el predisponente, o un tercero, porque el predisponente, el dueño de la agencia en este caso, puede encargarle a un estudio jurídico, especialista en esto, en venta de automotores, por ejemplo, y sigue siendo un contrato con contenido predispuesto. Lo importante es que el no predisponente no puede discutir las cláusulas. Tampoco está dispuesto, está obligado a contratar. Pero el hecho es que la letra chica nadie la lee. Eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, en la parte general de contratos, fuera y dentro de los contratos de consumo que están en el código, habla de cláusulas abusivas y de cláusulas con contenido de contratos con contenido predispuesto. Ahora, nosotros tomamos nuestra ley de defensa del consumidor de la directiva 1613 de la Unión Europea, que prácticamente la copiamos. En ese momento, Brasil estaba mucho más adelantado que nosotros en esta cuestión que estamos hablando de la integración latinoamericana, o hablar un mismo idioma, digamos, para poder contratar. Y no es menos que el intercambio de bienes y servicios. Brasil estaba mucho más adelantado que nosotros, a tal punto que el autor del Código de Defensa del Consumidor, el doctor Benjamin, había propuesto una serie, digamos, le daba y le da a Brasil al consumidor un techo mucho más alto que el que le damos nosotros en nuestra ley de defensa del consumidor, incluido lo que figura sobre derecho de consumo en la parte general de contratos. Por ejemplo, lógicamente, teniendo en cuenta una serie de circunstancias, pero que también las tenemos aquí en la Argentina. En Brasil es obligatorio en todos los bancos que haya una persona física en donde, al haber mucho analfabetismo o falta de comprensión sobre temas técnicos, ¿sí?, tiene que necesariamente haber una persona física que pueda atender al consumidor. En este momento de pandemia, que es excepcional, pero que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, primero empezaron a mandarte los resúmenes de la tarjeta de crédito a tu casa, te la dejaban debajo de la puerta. Después ya, si tenías mail, te dejaban por mail.
Ahora te dicen, mira, entra en la app del banco tal y bajate al celular, ¿viste? O sea, cada vez menos, y cada vez Sí, podés hablar con menos gente de menos cosas, ¿no? sí, tal Eh, cual. claro, bajate la app, y Este, yo pienso en mi madre que sabe a cuánto, te aclaro, a los 92 años sabe a cuánto cerró el Merval anoche, ¿no? En serio, porque sí, tiene una lucidez impresionante. Pero me dijo, mira, comprame el celular más elemental porque yo solamente lo quiero para recibir llamadas de ustedes y nada más. O sea que hay una limitación en cuanto a la tecnología, que además nos ha desbordado a nosotros este mismo año. Hay muchos profesores y muchos alumnos que han tomado clases online, pero primero una cosa es tomar clases y otra cosa es darla. Este, parece que no lo apagué esto. Este, ¿Alguien me quiere hacer una pregunta sobre esto? no, yo quería contar que me parece que sí, ahora ni siquiera los resúmenes mandan por mail, pero me parece que todo el sistema está implementado eh, para confundir, para que no haya información, y bueno, en todo eso siempre ganan ellos, es evidente. Bueno, mira, en los juicios contra bancos, eh, en general, el punto más débil es el derecho a la información. Y la ley que reformó, la 24240, la 26361 del 2008, incorporó una parte especial relacionada a los productos financieros. Es decir, a vos te dicen, sí, tenés un préstamo, te otorgamos un préstamo de tanto, pero en definitiva después nunca sabés cuánto te va a salir en total. O te dicen la tasa anual, pero no te dicen mensual, o te dicen que se va a aplicar una tasa variable, pero vos no tenés por qué saber qué es una tasa variable. Y entonces eso sí se reforzó. Lo que pasa es que los bancos han tomado malas costumbres financieras. ¿Por qué? Porque después de litigar 5 años, como tenés que litigar en este momento, sí, el monto por el cual vos estás reclamando, con este esquema inflacionario que tenemos cada 10 años, a los bancos siempre les conviene litigar. ¿Por qué les conviene litigar? Porque después de 120 días, una deuda, o sea, un moroso, pasa a ser técnicamente lo que ellos llaman previsionado. Incobrable. No, previsionado. Previsionado Presión. significa que contablemente no existe más. Pasa a un estudio jurídico de ahí. O a uno de estos call centers que te llaman a las 10 de la noche un domingo. Sí, ¿Viste? sí. Claro, que como está prohibido acá, llaman desde Costa Rica, yo a veces me divierto, ¿no? Pues sobre todo cuando llaman por otra gente. Digo, ¿qué estás haciendo a esta hora? ¿Viste? Acá no se puede hacer eso. Bueno, de todas maneras lo hacen. Hay muchas malas técnicas. Eh, ese es un ejemplo típico. ¿Me escuchan? Porque me acaba de salir. Sí, profe, yo tengo una observación, no sé, es que, Sí. bueno, en caso de entrar en un proceso con un banco, se supondría, como en muchos otros procesos, que la deuda queda o eso queda suspendido mientras no se resuelva el proceso que llevan. Es decir, que
todo queda suspendido, todo queda ahí quieto, no se sigue corriendo el tiempo y demás mientras se resuelve el proceso, como en la mayoría. Además, pues dentro del proceso la carga dinámica de la prueba la tendría el banco. Te lo voy a contestar por partes. Cuando llegaste al proceso es porque ya tuviste una audiencia obligatoria prejudicial que generalmente mandan a chicos que no tienen ninguna experiencia porque van a decir que como una formalidad cumplen con la etapa prejudicial, pero que no piensan arreglar. Pero cuando el cliente es el que llega al proceso, llega porque la deuda se le infló de tal manera que el banco puede bancar 5 años, porque lo único que le van a aplicar es la deuda que reclamaba el banco más los intereses, hasta el momento del efectivo pago en el momento que pierda. Pero ya esa deuda primigenia, que es el capital por el que se demanda, y los intereses excesivos, aunque se los bajen, el que pierde generalmente es el consumidor. No sé si me explico. La deuda ya estaba inflada. Ahora recién están morigerando algunos jueces algunas deudas de tarjeta de crédito, pero si vos te fijás, bueno, vos no estabas acá, pero estamos con el mismo. Yo trabajaba para un banco en la época del llamado corralito financiero, me tocó bailar con la más fea, digamos, y tenía que contestar las demandas por excesivos intereses, que sabía que los iba a perder a todos. Pero el banco, ¿qué decía? No, seguía adelante, porque nosotros, mientras tanto, nosotros no vamos a perder. Esa deuda ya está previsionada, ya pasaron 120 días, ya la tenemos como pérdida, y seguimos por otro lado. ¿Y cuánta gente se va a quejar? O sea, de los 4.000 clientes que tenemos en Mar del Plata, ¿cuántos nos van a hacer juicio? Mientras tanto, los intereses son monstruosos. Y dentro de la contextura del interés está metida este bicho que tenemos, que es la inflación. A mayor inflación va a haber mayor interés. ¿Cuál era la segunda parte que vos me preguntaste? Sí, profe, la carga dinámica de la prueba que la tiene el banco. Exactamente, la carga dinámica de la prueba la tiene el banco. Y te voy a dar 2 ejemplos. Uno que es contable y otro que es técnico, que nos sirve para reforzar un poquito el tema de la prueba, que no he tenido la oportunidad de tener una charla por Zoom con ustedes. La carga dinámica de la prueba la tienen, lo que pasa es que si el Banco Central les permite cobrar esa tasa de interés, ustedes pueden hacer uso de otros institutos como el abuso del derecho, por ejemplo, o que el interés no sea pactado, pero si el ente, digamos, que está vigilando a los bancos y a las entidades financieras les permite, bueno, el banco lógicamente trata de tener lo que se llama sacando el índice por morosidad, los costos operativos, que son estos famosos resúmenes de cuenta que ya no mandan más, los seguros que ponen sobre las cuentas y la inflación, lo que queda es el spread. El spread es la ganancia. O sea que para que un banco gane, y un banco no es una fundación, sus tasas de interés tienen que estar por sobre la inflación. Si no, no gana. Pierde. Por eso a veces
hay préstamos blandos, hace mucho que no los hay, se abrió la puerta, después se cerró otra vez. ¿Por qué? Porque en actividades como por ejemplo son préstamos blandos para la vivienda, el Estado tiene que cubrir una de esa parte de gastos para que el banco siga ganando, para que le siga conviniendo estar. De hecho, Citibank se fue de la Argentina. Se fusionó, entre comillas, con el Banco Santander Río, pero el hecho es que no le convenía. Y con respecto a la inversión de la carga de la prueba, en materia de contratos, ahí les puedo transmitir una experiencia personal que la hice justamente como experimento para ver por si la tenía que aplicar, porque se trata de nuevas tecnologías. Y es, ¿qué pasa cuando uno deposita en un cajero automático? Ustedes generalmente sacan, no depositan, pero o van a una terminal, hacen un depósito o una extracción. Ustedes van a ver que les va a salir un papelito en donde dice la hora de la extracción, el número de terminal y cuánto fue, y abajo generalmente hay una leyenda que dice esta operación está sujeta a revisión. Sí. Es decir, que vos tenés un comprobante que no sabés del todo si es un comprobante, porque el banco, hasta que no haga el arqueo de caja de los cajeros automáticos o de las terminales, no va a saber si todo lo que la gente dice que depositó está o no está. Bueno, a mí me pasó, y a otros clientes también, solo que yo hice el experimento con poco dinero, tenía que depositar una tarjeta de crédito en una terminal, y en vez de 7.000 pesos, me tomaron 700 pesos. ¿Qué hice? Para que ustedes vean que el punto más fino, digamos, en esta cuestión, es el punto de la prueba. Si no podés probar, el juez no puede fallar conforme a las reglas de la sana crítica, ¿sí? Primero miré que hay cámaras, ustedes fíjense que hay cámaras apuntando al cajero, primero, para protegerlo al cajero. Hay cámaras, según el Banco Central, que es la entidad de aplicación, el Banco Central determina cuáles son las normas de seguridad que tiene que tener el banco, y determina también qué tipo de cámaras, cuál es la definición mínima que tiene que tener una cámara y cómo tiene que estar grabando constantemente un DVD. Eso va cambiando según la tecnología, primero era un video. Entonces vos tenés que presentar, primero siempre ir por lo más barato, lógicamente. No vas a demandar. Te dice, no, usted depositó 700, no, yo deposité 7.000. Entonces, te haces una nota con la computadora, pedís la captura de pantalla justamente para proteger los derechos de terceros y el derecho a la intimidad de quien vino detrás tuyo y de quien estaba antes tuyo, como en el ticket tenés la hora exacta y el número de terminal, pedís la captura de pantalla de esa imagen. ¿Sí? Ya lo tenés pedido. Y también pedís la captura de pantalla del momento en donde se hizo el arqueo. ¿Por qué? Porque el Banco Central también determina que cuando se hace el arqueo de los cajeros automáticos y las terminales, deben hacerlo por lo menos 2 personas, cosa que generalmente, para ahorrar personal, no se lo hace. Entonces, es fundamental que cuando nosotros tengamos que
o pedir una prueba informática, en este caso era una prueba electrónica. Tenemos a quién preguntarle. En ese caso, como los códigos de procedimiento nos permiten, ante la dificultad de una prueba, pedir informes o que intervenga alguna entidad o persona en particular que sea indiscutida en la materia, en ese caso de las imágenes, porque a mí me decían, nosotros estamos procesando la imagen antes de presentarla en el juicio. Entonces dije, procesar. ¿Qué significará procesar? Y eso lo contestaba el banco. Entonces me fui en la facultad de ingeniería, tenemos una muy buena facultad de ingeniería acá, hay un laboratorio de procesamiento de imágenes, que generalmente trabajan con imágenes médicas, pero de todas maneras, lógicamente, está muy bien, muy prestigioso. Entonces fui a hablar con uno de los integrantes y con la directora también del laboratorio, que era la vicedecana en ese momento de la facultad, y le hice una pregunta sin temor a preguntar al que sabe más, ¿no? Porque la vedette del juicio es el perito en este momento. Explícame como para subnormal, dije. Cuando alguien procesa una imagen, ¿la está cambiando? ¿O se puede procesar sin modificar? Respuesta. Cada vez que se procesa una imagen, algo se cambia. Perfecto. Eso a mí me permitió presentar un recurso de reposición con apelación en subsidio para que se presentara el original, no lo procesado. El banco, como vos bien dijiste, como hay una inversión de la carga de la prueba, no lo pudo presentar. De todas maneras, patalearon hasta que llegó a la Cámara. Llegó a la Cámara después de 4 años, lógicamente, yo había pedido daños punitivos. ¿Por qué? Porque estaba litigando por poco dinero, porque a mí lo que me interesaba era que si me iba mal, porque era muy nuevo, para mí era la primera vez que iba a pedir una prueba electrónica, si me iba mal, las costas iban a ser bajas. Entonces me dijeron, estás loca porque estás litigando por 2 mangos. No, no, yo estaba litigando por curiosidad para ver cómo funcionaba el sistema. ¿Sí? Y en el caso del submarino Salta, en donde estoy patrocinando a todos los tripulantes, que no son los únicos que no fueron declarados veteranos en la guerra de Malvinas, presenté como prueba una carta náutica. Por supuesto que un técnico me ayudó con el diario de guerra a marcar dónde estuvieron determinados barcos en ese momento, y son todos veteranos, y dónde estuvo el submarino Salta. Entonces, ¿qué pedí como prueba? Un perito cartógrafo. En subsidio, en el juzgado federal, si no hubiera un perito cartógrafo que pudiera interpretar la carta náutica, pedí un capitán de ultramar. No había perito cartógrafo. Entonces nombraron un capitán de ultramar. Ustedes fíjense cómo tienen que recurrir siempre a otras personas. Y en materias contables, lógicamente, aunque la inversión de la carga de la prueba, en este caso, bueno, porque era una prueba técnica, estaba a cargo del banco, hay otras cuestiones más complejas como las de mala praxis, en donde también la inversión de la carga de la prueba se aplica. Me falta, y no sé cuánto tiempo me queda, me dirán ustedes, porque quiero hablar de integración 2 minutos.
Media hora. En el artículo 37, ¿cuánto me queda? Media hora más o menos. Ah, bueno. El artículo 37 es como el pilar, les diría, de lo que implica interpretar una cláusula lógicamente dentro del sistema del derecho de consumo, ¿sí? Pero también lo podemos aplicar cuando hay una inversión de la carga de la prueba en los contratos paritarios. Pero de todas maneras, volvamos a los contratos de consumo. El artículo 37 establece que ante una mala información, o si alguna de las cláusulas fuera abusivas, y da 3 ejemplos. Una es la inversión de la carga de la prueba, otra es cuando se exacerban, digamos, los derechos a favor de una parte que lógicamente no es el consumidor, sin motivo alguno, son muchas más cláusulas abusivas. El consumidor puede pedir la nulidad, ¿sí?, o el cumplimiento del contrato pidiendo que se integre el contrato sacando esa cláusula abusiva. Y vamos a un ejemplo concreto. Es decir, si yo le tengo que cortar la cabeza al contrato, porque la cláusula es tan fundamental, vos sin cabeza no podés vivir, ¿no es cierto? No. Sin 2 dedos sí podés vivir. Y acá les pongo el mismo ejemplo. Ustedes sacan a ver un contrato, por ejemplo, o de ahorro previo para comprarse el autito, o para comprarse una nueva compu, o lo que fuere. En la letra chiquita, sobre todo cuando las casas centrales no están en Mar del Plata, lo último que figura generalmente en el contrato es la jurisdicción. A veces, cuando se trata de contratos en donde compran productos online, que se los bajan directamente online, también figura la ley aplicable. Pero hablemos de contratos que son locales. En la última parte va a decir, generalmente, ante cualquier cuestión que haya que resolver, van a intervenir los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando los contratantes a cualquier otro fuero o jurisdicción. ¿Sí? Ahora, vos sacaste, ponele un contrato de cuenta corriente aquí, o una tarjeta. El banco, en un banco de acá, vos tenés domicilio acá. El banco tiene domicilio acá también. La filial tiene domicilio acá. ¿Por qué te mandan a litigar a Capital Federal? O sea, está agravando la responsabilidad y desnaturalizando las obligaciones en desmedro del consumidor. Entonces, cuando hablamos de integrar el contrato, significa que podemos ir primero a defensa del consumidor, si funciona bien, te lo van a solucionar en una audiencia o en 2, pero habitualmente, como estos contratos son con contenido predispuesto, esas cláusulas no suelen cambiarlas, van por otros temas. Entonces vas y te presentás y litigás acá. ¿Por qué? Por el cumplimiento del contrato es acá, porque vos tenés domicilio acá. Tenés la posibilidad de elegir. Entonces, integrar el contrato significa que si se trata de cortarle 2 dedos al contrato, declara nula esa cláusula en donde hay una prórroga de jurisdicción, en donde la parte más fuerte está eligiendo dónde se va a litigar, ¿sí? Y la integra. Integrar quiere decir que donde quedó el hueco, lo completa. Entonces, declara nula esa cláusula y dice, el contrato, por lo tanto,
y considerando, y hace todo el resumen lógico de por qué piensa así, resuelvo. Anular la cláusula número 18ª que dice, digamos, de prórroga de jurisdicción, en donde dirá tal cosa. Si hubiera algún inconveniente con la ejecución o celebración e interpretación de este contrato, van a intervenir los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Ya lo completó? ¿Ya lo completó? Y si vamos a otra rama del derecho, como es el derecho laboral, si a vos te toman, a usted, a alguno de ustedes los toman, consiguen un trabajo y no pactan el precio, también hay un hueco. Y si hubiera algún inconveniente y van a la justicia, el juez sabe que tiene que aplicar, va a aplicar el convenio colectivo de trabajo. Y te va a preguntar, o el abogado va a preguntar y va a plantear, ¿vos tenías manejo de dinero? ¿Tenías manejo de caja? ¿Cuántos días a la semana ibas? ¿Cuántas horas trabajabas? ¿Era un trabajo insalubre? ¿No era insalubre? Entonces el juez va a integrar, sobre todo en el tema del precio. No es lo mismo ser un mozo que estar en la caja. Hay un plus por manejo de dinero, porque si hay un faltante, lo tiene que reponer el cajero. Y todas esas cuestiones las van regulando en las distintas actividades, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo para empleados de comercio y dentro de empleados de comercio para distintas actividades? También el juez integra ahí. ¿No tiene recibo de pago? ¿No pactaron cuánto? ¿Y le deben? Bueno, va a agarrar el convenio colectivo de trabajo más los intereses. Después se peleará si es la tasa activa o la tasa pasiva. ¿Se comprende lo que es integración? Sí, señora. Sí, ¿Sí? siempre Bueno, ante un juez, por supuesto, ¿no? Siempre tiene que ser el el que juez. integra es el juez, lógicamente. Sí. Por eso hablamos de al menos en provincia de Buenos Aires, no existe la mediación privada. En la ciudad autónoma de Buenos Aires y en algunas otras provincias, como las de Salta, está bien al norte, existe la mediación privada válida que después se hace homologar. Cosa que realmente es muy, para mí, es muy satisfactorio, porque un juicio que duraría 5 años, lo podés arreglar con 4 sesiones, con toda la furia de una buena mediadora, en donde las partes van con sus respectivos abogados, a lo mejor en 3 sesiones, en 6 meses. Bueno, todavía no se implementó acá, solamente existe la mediación prejudicial, o sea, antes de iniciar un juicio, tenés la obligación, digamos, de por lo menos hacer el acting de que vas a una mediación, porque mucha gente ya directamente va, cumple con el requisito, se cierra el acta y ya está con la demanda el otro día en tribunales. No existe la mediación en familia, prejudicial, porque el mismo sistema de los juzgados de familia tienen una etapa de conciliación que forma parte del sistema. Lo mismo que el laboral. Pero para todo el resto, lógicamente que no va a haber una audiencia de conciliación cuando vas a iniciar, digamos, una acción cautelar. No le vas a estar diciendo, mira, nos reunimos tal día porque yo te voy a embargar tal cosa. No, No, hay excepciones, obvio, ¿no? Obvio, como dicen los chicos.
Y en cuanto a la interpretación, yo creo que lo más importante es tomar al contrato como un sistema. Si hubiera cláusulas agregadas, porque a lo mejor en estos contratos con cláusulas predispuestas se pudo pactar algo, porque o conoces al gerente o porque te tocó un vendedor piola que tiene cierta flexibilidad para negociar. Vos le decís, por ejemplo, está bien, tenés todo el contrato con las cláusulas predispuestas, pero le decís, che, ya que estoy comprando y estoy comprando a un precio alto, ¿no? ¿No me podrían bonificar, por ejemplo, los gastos de patentamiento? Bueno, ese tipo de cosas se hacen y se agregan como cláusulas especiales. Si no lo pedís, no lo vas a conseguir. O el primer service. Eso se agrega. Entonces, cuando hay una cláusula en un contrato con contenido predispuesto particular, esa cláusula particular, al momento de interpretar el contrato, va a tener prioridad sobre las cláusulas generales. Lo particular va a tener prioridad sobre lo general. Y es algo que se utiliza habitualmente. No, hace poco fui a uno de estos casas de electrodomésticos donde vendían, todavía se podía entrar, así que hace bastante, ya perdemos un poco la noción. Es un Smart, y había una persona que le dijeron, bueno, usted tiene que firmar acá, y yo fui a comprar un equipo de música. Y te traen un papel en donde dice un montón de cosas, pero te dice, bueno, está bien, lo compra, nosotros se lo financiamos, no la tarjeta de crédito, pero fírmeme acá abajo en conformidad. Le digo, espera que lea, qué es lo que estoy firmando. Entonces, con otro formato, estaba firmando un pagaré. Y no solamente estaba firmando un pagaré, sino que en la letra chica decía que ese pagaré era endosable. Es decir, que si yo dejaba de pagar 4 cuotas, hacían un bollo con todos los morosos de más de 4 cuotas, ¿viste? Y se lo venden a una empresa, se lo venden, se lo ceden, porque no es una cosa, es un derecho. Y esa empresa es la que se dedica a ver, evalúa la cartera de morosos, quiénes son, qué tipo de sueldo tienen, si tienen garantía o no, para darle un precio, para ofrecer un precio. Está bien, te compro la cartera de morosos y vos de pronto recibís una intimación de una empresa, sociedad anónima, y vos decís, pero si yo no le debo nada. No, pero es la licuadora que dejé de pagar. Sí. Entonces, fíjense que a veces, o sea, que los contratos son lo que son independientemente, ¿sí?, del título que les pongan. Lean la letra chica. Lógicamente que muchas veces, como sabemos que la mitad de la letra chica va a ser declarada nula, a veces la pasamos por encima, sobre todo cuando compramos algunos productos online, ¿no? Le ponemos, sí, acepto, no soy robot, y seguimos adelante, ¿no? Pero la responsabilidad que estamos asumiendo en ese momento es la responsabilidad de un consentimiento. Son los llamados clip wrap agreement. O sea, con el clic estás diciendo que sí, del mouse. Y este tema, porque nosotros a veces es bueno ir
digamos, no estar en la vanguardia, porque sabés que hay cosas que la han resuelto otros, ¿no? Esto ya lo ha resuelto la Corte en Estados Unidos en el año 82. O sea que para nosotros no debería ser complejo interpretar qué tipo de contratos podés celebrar por medios electrónicos y cuáles no. O qué significa que con el mouse vos, aunque no hayas leído todo, qué cláusulas son abusivas o cuáles no. Sin embargo, bueno, en materia de cláusulas abusivas miramos más a las directivas de la Unión Europea, de las que tomamos mucho, y al Código de Brasil. Y miramos mucho el Código de Brasil porque si no, no podíamos entrar en el Mercosur. Porque no, Antonio Benjamin dijo con muy buen criterio, nosotros no le vamos a dar a nuestros ciudadanos comunes o del Mercosur, digamos, menor protección de la que le damos a nuestros ciudadanos comunes. El nivel que tienen es muy elevado de protección. A ver, ¿qué otra cosa podemos llegar a ver? Los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Esta también es un avance, porque el código anterior hablaba de los contratos que no sean superior, y hubo tantas monedas en estos últimos 30 años que nadie sabía de qué estábamos hablando. Digamos, si eran 10.000 pesos del año 67, ningún contrato podía ser probado exclusivamente por testigos. ¿Mm? Entonces aquí habla los que sea de uso instrumental. Si ustedes marcaran con un fibrón cada vez que leen la cantidad de veces que dice facultades del juez con un color, o usos y costumbres, o del lugar del uso, se van a dar cuenta la importancia que le da y el poder que le da este código a los jueces. Por eso necesitamos jueces criteriosos, porque les da mucho poder a la hora de interpretar. En este caso, estamos hablando de un contrato, ¿sí? Entonces puede ser como una hoja de doble filo, ¿no? Un juez que sabe es un juez que es una garantía, un juez que no sabe es terrible, porque no tenés manera de defenderte más que con la doble instancia, si es que te da el monto para ir a la doble instancia. ¿Alguna otra cuestión sobre prueba que me había quedado pendiente? El tema, cuando ustedes, bueno, lo van a ver en derecho procesal, a lo mejor, pero es de vital importancia en la producción de la prueba. Siempre se habla en materia penal, porque en materia penal no hace falta saber tanto derecho privado, sino la teoría de las nulidades y de la prueba, ¿no? Básicamente. Pero en derecho civil y comercial también. Cuando ustedes piden una medida anticipada como medida cautelar y tienen tener acceso al disco rígido de una computadora, por ejemplo, tienen que tomar todos los recaudos necesarios para que se cumplan las normas del debido proceso. Es decir, si es una prueba anticipada, tienen que notificar a la otra parte, o por lo menos tiene que estar el oficial de justicia representando a la otra parte. Y la otra cuestión es la cadena, digamos, de custodia de lo que ustedes están tomando.
Porque a veces, ¿qué hace? Va el ingeniero informático, pone un pendrive, está el oficial de justicia, que en ese momento está representando al juez, lo pone en un sobre cerrado, ¿sí? Y es el depositario, es como si estuviera el juez presente ahí, y lo lleva al juzgado. Incluso se pueden presentar dos si uno es para traslado. Si no, se puede presentar, digamos, sacar dos copias. Las partes están autorizadas a verificar el contenido en el juzgado. Ahora, con esta cuestión del covirus, las partes tienen que pedir, para el caso de que sea indispensable, primero, si es una prueba anticipada, ese pendrive, hoy es un pendrive, mañana será otro dispositivo, se lo queda el juzgado. Si es una documental, se la queda la parte, ¿sí? Hasta que el juzgado se la pida. Lo importante es saber que no ha sido alterada. Porque si no, todo lo que ustedes hagan en materia de prueba puede ser tachado de nulidad. Y han hecho un esfuerzo impresionante. Yo creo que les subí algo de jurisprudencia sobre prueba, y voy a tratar de buscarles algo bastante, lo más nuevito que encuentre sobre interpretación. Porque se aprende mucho con las buenas sentencias, al ver este razonamiento lógico sobre, digamos, cómo se llega a la conclusión que llega el juez en la sentencia. Además, es lo que nos permite apelar o no apelar, recurrir o no recurrir. Si el razonamiento no fue lógico, o si hubo una falla de interpretación en la ley, por ejemplo, es lo que nos permite, y eso lo hacemos solamente por lo que el juez escribe. Bueno, creo que hemos un poco... sí, no, hay otro tema importante, ya que nos quedan unos minutos, que son las famosas que están en la primera unidad, las normas de UNIDROIT, ¿sí? Los principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT, que es la sigla de Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. ¿Por qué son importantes? Porque estas normas de UNIDROIT, que hablaba de contratos, primero comerciales y después internacionales. Este código habilita a que en la letra del contrato, o sea, dentro de la regulación del contrato, las partes pacten que ante cualquier error de interpretación o duda, se aplicarán las normas que rigen, digamos, las normas de UNIDROIT. Es decir, lo que antes era solamente para contratos internacionales y comerciales, hoy se puede utilizar en materia de derecho interno. Y esto nos despeja un montón de dudas. Es como aplicar un tercero a un tercero imparcial que ha ido ayornándose y que todos los países, al menos occidentales, han ido tomando como referente para poder hablar un mismo idioma cuando hay esto lo vamos a ver también en la modificación del contrato. O sea, estas normas de interpretación son fundamentales. Porque, como les comenté hace un rato, de la provincia de Córdoba para arriba, la gente piensa de una manera con respecto a muchas cosas, hay usos y costumbres que son naturales, que para nosotros no lo son. O sea, tenemos
varios países en uno, pero por lo menos dos. Y los jueces también van a fallar interpretando los usos del lugar. ¿Mm? Por eso es importante, si el contrato es de cierta magnitud, referirse a la aplicación en cuanto a la interpretación de las normas de UNIDROIT. Porque no es común que se apliquen las leyes de Nueva York, de referirse a otra legislación. No es común, salvo en los megacontratos en donde se refieren y terminan litigando en Nueva York, ¿no? O con las leyes aplicables de otro país. Pero en los contratos comunes, sí. Doctora, pero ¿para los contratos comerciales o para No, cualquier para cualquier tipo de civil? para cualquier tipo de contrato, porque como este código es código civil y comercial, Sí. hay contratos que lógicamente son netamente comerciales. El contrato de factoring, los contratos bancarios son comerciales también. El contrato de transporte es un contrato comercial. Pero de todas maneras, si somos consumidores, también, por eso el derecho de consumo atraviesa todo el sistema. Lo que dice ahora el código, este código, que no lo decía el anterior, es que para los contratos, tanto civiles como comerciales, se van a poder utilizar estas normas de UNIDROIT. Eso es lo que me parece muy eficiente. Lógicamente, no lo va a aplicar doña Rosa en un contrato de alquiler, las normas de UNIDROIT. Pero en los contratos de cierta envergadura, donde hay un grupo de abogados, sí se pactan. O donde hay dudas, pueden ser contratos internacionales. Uruguay lo tenemos cruzando el charco, chicos. Chile lo mismo, cruzando la cordillera. Cuando hablamos de contratos internacionales, no solamente estamos hablando de largas distancias. Sin embargo, la interpretación sobre determinadas palabras, les digo más. Iba a decir una frase que es parte de un tango, cuando me acordé que tenemos una alumna colombiana. ¿Estás por ahí? Sí, señora, acá estoy. Y me acordé que una palabra que dice, porque en tu país es una guarrada. Me acordé porque un compañero de facultad que trabajaba en la OIT se puso de novio con una colombiana y le dijo esta frase y la chica se ofendió de tal manera y él no podía entender por qué. Porque acá nosotros decimos, en un tango que decimos que debería ser el himno nacional, que es Cambalache, sí. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y mamada es una mala palabra. Para nosotros, ¿sí? ¿Así o no? Sí, sí, es verdad. Entonces nosotros decimos el chanchito o el ternero que no mama de la madre, que no le chupa la teta a la madre, no come, y el que no afana es un gil, ¿viste? Porque, bueno, es una letra que te la recomiendo porque es atemporal, la podríamos usar hoy. Pero me acordé y me frené pensando, ¿cómo? Más que nunca, doctora, hoy Cambalache. Es que siempre está vigente, fue el himno nacional. Sí, sí, está vigente, total. Da lo mismo una cosa que otra. Sí. Para los argentinos, lamentablemente. Sí. No digo que sea para todos los países, es para nosotros eso.
es un reto. Bueno, chicos, creo que, salvo que tengan alguna duda, Profe, pregunten. yo tengo una pequeña duda y es en relación al tema de la conciliación, porque es que, por ejemplo, en Colombia sí es muy común que se haga conciliación cuando hay un problema en un contrato, pero por lo que yo entiendo, ustedes no lo toman así. O sea, simplemente hay, si acaso, un mediador, ¿sí? Que nosotros lo tomamos más por la conciliación que por un mediador y, y realmente simplemente es para cumplir el requisito o en algunos casos ni siquiera es necesario. ¿Qué diferencia hay para vos técnicamente entre conciliación y mediación? Puede ser quien está, por ejemplo, quien va a mediar, ¿sí? No es lo mismo tener un conciliador a un mediador. Bueno, nosotros tenemos figuras que son, digamos, que no están estipuladas como obligatorias, pero dentro de los métodos alternativos de resolución de conflictos, tenés los árbitros, que sí están pactados, están reglamentados en el Código Civil y Comercial, que generalmente intervienen en cuestiones técnicas. Pero también tenés los mediadores, que dije que en Capital Federal y en algunas provincias, los mediadores privados, ¿sí?, pueden solucionar un tema. Y en algunos casos ni siquiera hay que homologarlo ante el juez. Eso en Provincia de Buenos Aires no pasa. También está la figura del facilitador de negocios, que no tiene una toga, ¿entendés? Son personas que por su prestigio, se los llama, ¿m?, para que trate de solucionar un problema. Ahora, lo que me pregunto es lo siguiente. Está bien, en Provincia de Buenos Aires está prohibida la mediación privada, ¿no? Ahora, si yo tengo un conflicto, viene una persona, un cliente, con un conflicto, y yo de buena manera le digo, ¿usted cree que si lo llamo a su socio, aunque venga con su abogado, y que esto va a ser confidencial, y les hago firmar un pacto de confidencialidad, quiere decir que no van a poder usar lo que se utilice en ese ámbito, ¿no? Porque si te lo hacen firmar el convenio de confidencialidad en un trabajo, no veo por qué en un estudio jurídico no lo pueda hacer firmar. De todas maneras, siempre que no se trate de cuestiones de violencia contra chicos, o en excepciones que no vamos a tocar acá porque son contractuales. Pero si vos lográs, a veces sucede que si tenés la suficiente habilidad para juntar a las 2 o 3 partes que están en conflicto, haces lo que se llama un convenio privado. No estás mediando, porque no sos mediadora, ¿sí? No sos facilitadora, no es una mediación prejudicial, pero estás arreglando un problema, a lo mejor con los 2 abogados de las otras 2 personas, como podrías hacer cualquier pacto, como lo dice el artículo 19 de nuestra Constitución. No está prohibido llegar a un arreglo en un estudio jurídico sobre un tema determinado, mientras la ley no lo prohíba. Entonces vos podés llegar a tener un convenio privado solucionando un conflicto y decidir después si lo homologás o no lo homologás. A mí me parece que acá lo que falta es a lo mejor mentalización de la gente, porque después cuando tenés la suficiente habilidad para arreglar un tema en 3 reuniones, de un tema a lo mejor que es muy oneroso, te dicen, ¿qué me va a cobrar por 3 reuniones? ¿Viste?
Entonces vos decís, bueno, hay una cuestión, no, te estoy ahorrando por sacarte el problema de encima en 3 reuniones. Hay una falta de concientización que con el tiempo llegarán, lógicamente. Cuando ojalá se arreglara un conflicto que duraría 5 años, con 2 reuniones en 2 meses. Ojalá. Es lo mejor que te puede pasar. Porque además, si hay un componente monetario, estás evitando todo el perjuicio que te causa la inflación que hay en el medio cuando recibís, aún ganando, digamos, si te comprabas 10 pares de botas, como unidad de medida, cuando terminás los 5 años te compras el taco. Aún ganando. Entonces yo estoy acá, estoy a favor de la mediación. No existe el conciliador, al menos no fuera de lo que es institucional. Sí existe en la provincia de Buenos Aires la mediación penal para determinadas causas, si la otra parte lo acepta. Y los fiscales felices de la vida, porque mientras están encargando de temas importantes, pueden delegar en un mediador, ¿sí?, que tiene el mismo mecanismo, pero que tuve buenas experiencias con mediadores penales, en cuestiones que pensé que jamás se iban a arreglar, porque había habido hasta violencia física, lesiones graves. Y sin embargo, hay gente, al menos los 3 mediadores, una mediadora y 2 mediadores que me tocaron en distintas oportunidades, yo fui como abogada de parte, del culpable, digamos, del más culpable, tenían herramientas muy, muy buenas para poder solucionar un conflicto. Así que yo estoy a favor y lo que falta un cambio de mentalidad, nada más, difundirlo. Sí, bueno, profe, gracias. Es No, de interesante nada. porque sí es muy diferente cómo funcionan los mecanismos alternativos. Sí, son diferentes. Es más, en España existe el defensor, una especie de defensor del consumidor dentro de los bancos. Por ejemplo, el Banco de Galicia tiene a una persona que hace de defensor del cliente. Para ahorrarse, no lo hace solamente porque queda bien, porque se ahorra pleitos. Sí. Y esa es una figura que acá no quisieron tomarla. Acá prefieren litigar, ¿viste? Hasta que hacerte sangrar o decir, no voy a reclamar porque total 5 años con este grano, que es un juicio, no lo quiero. Tenés que pensarlo muy bien, porque una vez que entraste en el agujero negro de tribunales, ¿viste? El sistema todavía es muy lento. Esperemos todo esto que nos está cayendo tan mal y que a todos nos hace mal, de alguna manera. Lo único, bueno, una de las pocas cosas buenas u otras que sacamos es que el sistema de justicia federal se tuvo que agilizar y el sistema judicial se tuvo que agilizar. Eso creo que es algo que beneficia a toda la sociedad. Sí, eso ayuda Así bastante. que bueno, ¿Cómo? Eso ayuda bastante, los mecanismos alternativos, no tener que llegar ante el juez. Es más rápido. Sí, no, y además el poder utilizar mecanismos tecnológicos, antes si vos tenías que notificar a las Fuerzas Armadas, o al PAMI, a la ANSES, a cualquier que tuviera la filial en Buenos Aires, tenías que tomarte un colectivo o un avión 5 horas
saber dónde parar, ir con el papel, dejarlo, tener a alguien que después te retirara la estación, o esperar que después de 15, 20 días, un mes, 2 meses, te contestaran. Ahora vos lo subís el oficio o subís la cédula, te dice enviado, sacás un print de pantalla que te da los datos de que ha sido enviado correctamente y te lo guardás abrochado en tu papelito, y cuando está en el servidor de la otra persona, que pasan segundos, ya está notificado. El 70% del tiempo que se pierde en un juicio se perdía por las notificaciones. Así que bueno, eso es lo que espero que mejore, que nos obliga a trabajar con otro ritmo, sin lugar a dudas, porque son las 7 de la tarde y te entran en la computadora, no sé, 3 sentencias, cuando antes ibas a tribunales, mirabas y decías, y le preguntabas al empleado, che, fíjate en la computadora si tiene proyecto. No, todavía no, doctora, no pasa nada. Entonces vos, viste, hacías la plancha, ¿viste? Te dedicabas a otra cosa. Ahora al que te llega, ¿viste? Estás cenando y sentís el clink clink y no querés ni abrirlo el celular, ¿viste? O la computadora. Pero bueno, yo creo que debe ser así. Y estamos, los que al menos trabajamos en la profesión, creo que nos va a aliviar mucho, y a nuestros clientes también. Así que bueno, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminada la clase. Y estaba tratando de ver... Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos y traten de participar en todo lo que puedan. Así no estamos tan desconectados. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego.